Faltan 5 minutos para el mediodía. Estamos en comunicación telefónica con el senador del Frente Amplio, Charles Carrera. Senador, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto estar en comunicación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo viene esa rendición de cuentas? ¿Cómo viene la votación? Y recién empezó el debate. Es un debate que podríamos decir donde el Frente Amplio en general no va a acompañar. Vamos a acompañar aquellos artículos y aditivos que sí sean beneficiosos para nuestra gente, para nuestro pueblo, pero lo que podemos decir es que esta es una rendición de cuentas sin futuro y de espalda a las necesidades de la gente. ¿Cuáles son los aspectos que usted entiende relevantes como para sacar esa conclusión, senador? Y el gran recorte en las políticas públicas. Hay un recorte en lo que tiene que ver con la salud. Hoy cuando salimos y recorremos el país, la principal preocupación de la gente y la demanda es que no hay medicamentos en los hospitales. Es decir, si en el hospital de Maldonado tiene que atender más gente a causa de la pandemia, pero no tiene medicamentos, es decir, acá hay un recorte en materia de salud de 30 millones de dólares. No hay soluciones habitacionales. El año pasado en el Ministerio de Vivienda se recortaron más de 32 millones de dólares. Entonces, todo eso se habla, por un lado, que se quiere atender la problemática de los asentamientos, pero el año pasado se recortaron los rubros. Lo que tiene que ver con ahora el tema de la colonización. Se recortan los rubros de colonización. Lo que decimos del Frente Amplio es hay que darle recursos genuinos a la problemática de los asentamientos, pero hay que mantener esos dos impuestos que están relacionados con el medio rural, con el interior del país, y seguir financiando las políticas públicas de colonización. No hay que optar por una o por la otra. Es decir, gente con problemas de vivienda, con problemas de trabajo, tenemos en el interior del país, en el medio rural y también tenemos en los asentamientos. Entonces hay que atender las dos problemáticas. Senador, bueno, evidentemente digo la discusión de esta rendición de cuentas va a tener otra vez al oficialismo de la oposición en un cruce argumental, ideológico de lo que significa, como usted señala, los recortes que propone el gobierno a través de esta rendición de cuentas, que por otra parte, desde el oficialismo no se utiliza la expresión recorte, sino que se utiliza la reasignación de recursos, la mejor administración, evitar gastos que de repente se hacían antes y que no tenían sentido, es decir que la sociedad uruguaya como tal asiste a un debate que va en términos generales entre esos dos argumentos. No, pero la sociedad uruguaya no solo asiste a un debate, la sociedad uruguaya está sufriendo los recortes en políticas públicas. Esto no es un debate, esto no es ahorro. Si se recortan los recursos a salud, hay menos recursos para salud. Y eso no es que se esté ahorrando, se está recortando. El año pasado no se ejecutaron los recursos en el Ministerio de Vivienda. En el Ministerio de Transporte, el año pasado no se llamó a una licitación, no se inició una obra. Y eso es, ¿a dónde está el plan de inversiones de 2.000 millones de dólares que nos hablaba el gobierno? Digo, acá el tema está que la gente está sufriendo. Y esa es la verdad, acá no es un debate ideológico, acá hay recorte de políticas. Y esto no es ahorro, esto no es que se está gestionando mejor. No se están destinando los recursos para las políticas públicas. Y el año pasado, si comparamos el presupuesto 2020 con el 2019, se recortaron 300 millones de dólares. Y eso tiene un impacto sobre un país tan pequeño. Eso afecta la actividad económica. Acá están perdiendo salario los trabajadores, los jubilados y los pensionistas. Eso afecta al mercado interno. Y eso tiene una espiral que nos está perjudicando a las grandes mayorías. Cuando yo hablo de la gente asiste a un debate, me refiero a que, por ejemplo, lo están escuchando a usted aquí, ahora, de repente en el noticiero de la noche escuchamos al senador Penadez, por nombrar alguno, y uno va a decir una cosa y otro va a decir otra. Me refiero a que la gente mira como uno y otro esgrimen sus argumentos, cada uno con sus fundamentos. A eso me refería. No, yo lo entiendo lo que usted dice, pero yo lo que le digo es que acá hay
el pelotón está siendo relegado, está siendo dejado de lado, está sufriendo la problemática de falta de trabajo, de falta de ingreso. Y eso trae, es decir, la herencia el año pasado, fuera que vamos a vivir, que vivimos una pandemia terrible, pero la herencia es que existió inacción del gobierno. La herencia es que hay 100.000 nuevos pobres, que se perdieron 60.000 puestos de trabajo, que cerraron miles de pequeñas y medianas empresas. Bueno, evidentemente podríamos profundizar mucho más en el tema que tiene que ver con la rendición de cuentas, pero yo le quería hacer algunas preguntas vinculadas a la ley de urgente consideración. ¿Qué pasa si se llegan a derogar los 135 artículos que propone la Comisión Pro Referéndum? Porque ahí va a quedar un vacío legal, porque no es que vuelva a estar vigente lo que estaba antes, porque la LUC sustituyó determinados artículos que evidentemente ya no están vigentes. Si se derogan los artículos de la LUC, ¿qué va a pasar en esas áreas, senador? Y ahí hay que analizar área por área. Nosotros estamos yendo por la derogación de los 135, de lo peor de la LUC. Esa es la expresión correcta. Los 135 artículos que vamos al referéndum es lo peor de la LUC. En materia, por ejemplo, en materia de seguridad pública, es absolutamente falso lo que dijo el ministro Heber, que tendría que abrir cárceles, que los presos iban a salir. Eso es una falsedad absoluta. Nosotros lo que estamos recurriendo, de 126 artículos, estamos recurriendo 33, que son artículos que tienen que ver con lo irracional, con lo ilógico, con la falta de garantías. Eso es lo que estamos recurriendo. Nosotros no compartimos la irracionalidad de la legítima defensa hoy, porque puede dar lugar a ciertas situaciones de abusos, de gatillo fácil. Pero a ver, senador, porque justamente ya que entramos en el detalle de los artículos de la LUC, primero, la pregunta original iba orientada, por ejemplo, se deroga la legítima defensa, se deroga la resistencia al arresto, se deroga el agravio a la autoridad policial, el registro de personas, eso se deroga. Va a quedar un vacío allí porque no es que vuelva... No queda un vacío porque revive el artículo anterior. Por ejemplo, la ley de identificación civil, que es una ley de la década del 70, al año 74, ya te establecía que las autoridades públicas podrían hacer lo que tiene que ver con el control de identidad. No es cierto que antes no se podía hacer control de identidad. Eso no es cierto. Es una falsedad absoluta. Y el agravio a la autoridad o lo que tiene que ver con la resistencia al arresto son artículos que ya estaban penados. No es cierto eso. Entonces, ya existe lo que tiene que ver con el atentado, ya existía el desacato, ya existía una serie de figuras. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, lo que no compartimos, lo peor de la LUC para nosotros es, por ejemplo, antes la policía te podía tener 2 horas en una comisaría y tenía que dar cuenta al fiscal. Hoy te puede tener hasta 4 horas. Bueno, nosotros decimos que eso no es correcto. Nosotros creemos que cuando se detiene una persona hay que dar cuenta inmediatamente a la Fiscalía para que se inicie la investigación. Ustedes ahí vivieron un caso dramático. Marcelo Ayala, un gurí que tenía problemas de salud mental, fallece al principio de este año en el CONCAR a partir de uno de estos delitos, del agravio a la autoridad. Un gurí que tenía que estar con atención psicológica, tenía que estar en un centro hospitalario por estos delitos de agravio a la autoridad, estaba detenido y muere en el módulo 12 del CONCAR. Eso es inadmisible y por eso es que no compartimos estos artículos. Pero nosotros votamos aumentos de penas. Todo lo que tiene que ver con el gran narcotráfico, el crimen organizado, lavado de activos, lo votamos. Y eso no está en cuestión hoy con estos 135 artículos. Senador. El registro de violadores, por ejemplo, no se va a la derogación. Usted, ¿Sí? ¿Me escucho? Usted dice que en caso de que se deroguen los 135 artículos, ¿automáticamente vuelve lo que estaba antes? En principio, eso es algo que va a resolver la Corte Electoral. Pero en principio la posición... En principio sería que revive la norma anterior.
Pero Ajá. eso es una discusión que se va a dar la Corte Electoral. Bien. Eso es una discusión que va a dar la Corte Electoral. Pero lo que le quiero decir es que le debemos dar tranquilidad absoluta que no es cierto que se van a abrir las cárceles y que van a salir presos. A ver, por ejemplo, no están en cuestión los aumentos de pena. Vamos a elegir el artículo 4, que es el de la resistencia al arresto, que dice que el texto actual dice que al recibir la orden de detención de parte de una autoridad pública, aquel que ejerciera resistencia física al arresto será castigado con una pena, bla, bla, bla. Ahora, el comentario que hace el sitio de yofirmo.ui dice, ¿y quién determina que un ciudadano se resistió? ¿El policía? El propio policía. Claro, pero bueno, en definitiva, en otros artículos también, digo, queda al criterio de quien está realizando el operativo. Es la aplicación del sentido común y en caso de que hubiera algún atropello, inmediatamente sancionar al policía. Eso es lo que se propone desde el oficialismo. Pero nosotros ahora recibimos la denuncia de los defensores de oficio. La cantidad, hay por lo menos relevado cerca de 100 casos de abuso policial. Es decir, ya estaba penado el desacato a una autoridad policial. Es decir, nosotros tenemos que ver formas en las cuales el policía pueda realizar su trabajo, pueda utilizar una cámara. Hay que ver formas de proteger. Pero esta situación, este tipo de delitos, tal como está redactado, puede dar lugar al abuso policial. Y por eso no lo compartimos. La defensa del trabajador policial va por el lado del aumento del salario. La defensa del trabajador va por el lado de otorgarle tecnología. Ese es el respaldo que hay que darle al trabajador policial. El policía hoy está perdiendo salario como está perdiendo todos los trabajadores. Entonces me parece que no hay aumento de salario, no hay nuevo equipamiento, no hay tecnología. Y eso no es proteger al trabajador policial. Solamente simbólicamente no se lo protege. Senador, sabe que yo tenía aquí una docena de artículos de estos 135, sobre todo los vinculados a seguridad, que es lo que de repente más impacto tiene, para profundizar un poco con usted. Pero por un lado, usted se hizo un tiempito allí en plena sesión de la rendición como para atendernos, lo que agradecemos muchísimo. Y por otro lado, nosotros tenemos que ir a la pausa porque además tenemos el himno nacional. Lo que le propongo es que en las próximas semanas volverlo a convocar para profundizar en algunos de los artículos de la LUC, para poderlos explicar. Sin lugar a dudas nos vamos a reunir antes, quizás que si coordinamos con tiempo puedo ir en piso, buenísimo. Ahí conversamos tranquilos. Perfecto. Senador, muchísimas gracias por su tiempo, le mando un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes que siempre nos están dando la oportunidad de comunicarnos con toda la comunidad de Maldonado, Punta del Este. Con muchísimo gusto, que le vaya muy bien. Bueno, cortito como patada de chancho, pero bueno, son las 12:08, se está cumpliendo fecha de la batalla de Sarandí, en el marco de lo que es la Cruzada Libertadora. ¿Se cumplen cuántos años, Daniel? Son 196 años, es el 196º aniversario de la batalla de Sarandí, por eso el himno nacional.